¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Hay un periodo de nuestra historia que no podemos dejar de lado. Ese periodo que une al salinato con el sedillato en un momento en el cual México vivió complicaciones de toda índole y en donde existieron diferentes personajes, desde Luis Donaldo Colosio, José Francisco Ruiz Massieu, el hermano de José Francisco Ruiz Massieu, Mario Ruiz Massieu, del cual estaremos hablando, y que por cierto era integrante de la propia ahora Fiscalía General de la República, en ese tiempo PGR, y que formó parte de todo este entramado relacionado con las muertes de los dos anteriores, el Salinato, el Cedillato, vaya etapa sin duda alguna, y un periodista que ha estado pendiente, presente y que ha dado seguimiento a diferentes momentos del mismo y que nos ayuda a reconstruirlo en la historia, es mi querido Ricardo Sevilla, a quien saludo por supuesto con muchísimo gusto. Ricardo, un placer y un honor recibirte en nuestra comunidad. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muchísimas gracias por la invitación, mi querido Jesús. Aquí a tus órdenes para conversar sobre este y los temas que tú decidas, con muchísimo gusto. Saludos a la audiencia. Muchas gracias, querido. Oye, pues a ver, platícanos un poco. Tú posteaste incluso en tu cuenta de X, eres un periodista, como bien lo dices, de datos que presentan los hechos. Y en este caso, centrarnos en esta etapa de Mario Ruiz Massieu, hermano de José Francisco, un personaje ligado de una forma u otra a Cedillo, y una famosa carta, una carta que hoy parece que el cedillismo le gustaría olvidar. Así es. Fíjate que estoy leyendo o releyendo varios textos que ya pertenecen a la prehistoria del periodismo. Uno de ellos es El complot mongol de Rafael Bernal. Y estaba haciendo yo una revisión de un texto publicado en 1994 que es de Los Mil y un Velorios. Es un recorrido por la prensa amarillista, la prensa sensacionalista, por la prensa de la nota roja particularmente, y fíjate que todos esos hechos me han llevado también a recordar esta carta, este fragmento que yo publiqué en la red social de X, antes Twitter. Es un fragmento que se lo he publicado en el periódico La Jornada en aquel momento. Fueron publicados fragmentos de esta carta en diferentes periódicos, en algunas revistas, algunos fragmentos. No fue publicada la carta en su totalidad, es una carta como una suerte de confesionario, pero antes de hablar de la carta, es una carta póstuma, hay que decirlo, que dejó Mario Ruiz Massieu, donde denuncia, como apunté en esa publicación, eh, la injusticia, ahora sí que valga la paradoja, denuncia la injusticia de la justicia y exhibe a los jueces que en ese momento estaban subordinados a las órdenes de Ernesto Zedillo. Antes de eso, mi querido Jesús, creo que vale mucho la pena hacer un pequeño viaje hacia el pasado, una retrospectiva y detenernos a narrar lo sucedido aquella mañana. Una mañana, ya que estamos hablando de crónica, una mañana del 28 de septiembre de 1994, que es a las afueras de lo que fue el Hotel Casablanca, un hotel muy emblemático, sobre todo muy socorrido por la clase política en ese momento, que estaba teñida del color del PRI. Se ubicaba, todavía están ahí, el predio, pero estaba en la calle de la Fragua, a unos pasos del Monumento a la Revolución. Y es que, como dijeron varios cronistas en ese momento, la fachada del Hotel Casablanca observó el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, que es el hermano precisamente de Mario, el que publica esa carta póstuma, pero le digo más a manera de detalle para que vayamos entendiendo este complejo momento histórico, que como tú muy bien apuntaste, es donde se da la mano el salinato y el cedillato, que a diferencia de lo que muchos personajes, digamos, facilistas han tratado de presentar, no fue nada amable. No lo fue en ningún momento del sexenio de Cedillo. Se percibió que fuera una transición tersa. No lo fue. Decían que Cedillo había sido títere de Carlos Salinas de Gortari. No lo fue, por lo menos no lo fue durante 5 años. A lo mejor el primero podría ser, pero no fue un títere.
eso es un reduccionismo ramplón, pero te decía, en el Hotel Casablanca era utilizado como cuarto de guerra del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que hoy está en picada, pero en ese momento no. Hasta la fecha, Jesús, se desconoce al actor, digamos, intelectual, al personaje o los personajes que financieramente hubieran podido ordenar este crimen, de quien fuera el exgobernador de Guerrero, en algún momento director del Infonavit, y antes, no hay que olvidarlo, secretario del entonces poderosísimo Partido Revolucionario Institucional. Eran otros tiempos, Jesús, eran épocas del temido, del rencoroso Ignacio Pichardo Pagaza, lo recordarán muy bien porque se daba sus vueltecitas allá por cierta redacción de una revista que todavía está por ahí publicándose, que es la revista Siempre de la familia Pajes. Pero fíjate que, por cierto, que Daniel Aguilar Treviño, que resultó ser el autor material de la muerte de José Francisco Ruiz Massieu, desde la cárcel llega a decir que quisieron contratarlo diferentes políticos, diferentes productores de cine, gente de la farándula, e incluso no dijo qué embajador de Estados Unidos, pero lo dijo con todas sus letras. Un embajador de Estados Unidos le había mandado a preguntar con un funcionario, o era un agente especial, no recuerdo exactamente, pero que querían pagarle porque le contara la versión, y esto lo subrayo porque es una entrevista que le da a Jesús Lemos, la versión oficial de la muerte de Ruiz Massieu. Hoy Treviño se reduce a decir que sí lo mata, que lo hizo por dinero, que lo contrataron, pero que las cosas le salieron mal. Treviño, hay que decirlo, sigue sosteniendo que nunca conoció a Raúl Salinas de Gortari. Es un momento difícil, es un momento complejo, porque Raúl Salinas de Gortari fue procesado como autor intelectual de ese crimen, aunque luego, por supuesto, como la gente que nos ve y que nos escucha, pues el tipo fue exonerado. Pero en la ola de confusas investigaciones y señalamientos, se afirmó que quien habría contratado a Daniel Aguilar Treviño, un personaje de origen tamaulipeco, habría sido otro tamaulipeco que entonces fungía como diputado federal, un personaje que en ese momento la prensa trajo de aquí para allá, que fue Manuel Muñoz Rocha, que en un día, prácticamente 24 horas, desapareció. No se volvió a saber de este personaje, hasta cierto punto misterioso, desapareció, se especulan muchas cosas, se cree que fue asesinado, se especulan algunos otros personajes que podría seguir estando vivo, pero eso sí, jamás se volvió a saber de él. A Daniel Aguilar Treviño, como autor material de este crimen, sí se le sentenció, después de un largo proceso, 50 años de prisión. En todo este tiempo se ha jugado con la idea de que podría salir. Algunos dijeron que en 7 años salía, ya ha pasado mucho más tiempo, no ha salido. Insisto, quien llegó a conversar con él luengamente fue el colega Jesús Lemos. Está, si no mal recuerdo, en un libro que se llama Los Malditos, que recoge varias entrevistas que hace en Puente Grande. Pero eso como contexto, mi querido Jesús, porque ese septiembre negro de 1994 era quizá, y seguirá siendo quizá, el más duro del sexenio que encabezó o mal encabezó Carlos Salinas de Gortari. Ahora sí, el tema de la carta. Se trata de una carta, insisto, póstuma, que fue publicada en diferentes periódicos de manera fragmentaria, una carta de Mario Ruiz Massieu, como bien apuntaste, hermano de José Francisco Ruiz Massieu. Cabe decir que Mario había sido nombrado por el propio Cedillo para investigar la muerte de José Francisco, de su hermano, en la Fiscalía Especial de la entonces, tú también lo señalas, Procuraduría General de la República. Bueno, la carta es muy, muy interesante. Sería deseable que hoy los analistas que están desafortunadamente tan apurados con la premura de publicar cualquier cosa, pues se detuvieran
a analizar todos los elementos que nos da esa carta, porque hay acontecimientos que todavía son del orden periodístico y que tendrían que ser muy analizados a la luz de todo el debate que ha suscitado la presencia de Ernesto Zedillo, pero lo que dice esa carta, entre otras muchas cosas, es que para encontrar a los homicidas de su hermano, pues apunta Mario Ruiz Massieu, lo primero que habría que hacer es iniciar una investigación, pero que comenzara por el presidente de la República. Lo dice con todas sus letras. Habría que comenzar una investigación, pero que fue el personaje a investigar principal fuera Ernesto Zedillo. En este punto, habría que decir, mi querido Jesús, que el 15 de septiembre de 1999, Mario se suicida en Estados Unidos, días antes de enfrentar otro juicio que tenía en puerta, que era enriquecimiento, en ese momento no era enriquecimiento ilícito, era enriquecimiento inexplicable, le decían así, y vaya que era inexplicable, pero en esta carta dice que los demonios andan sueltos. Esa es una frase que incluso trascendió, es como una suerte de testamento político, porque es muy relevante para analizar los muchos elementos que hoy están impactando la vida política de México y que vienen arrastrándose desde ese momento. En la carta, Mario Ruiz Massieu confiesa haber querido capturar a los asesinos de su hermano sin medir las consecuencias, dice que no le hubiera importado desafiar al sistema político mexicano en busca de eso. Salen varios personajes eh, eh, a ser señalados. Uno de ellos, que no es menor, Jorge Carpizo. Jorge Carpizo, que hoy ocupa una cátedra, bueno, se supone que debería estar dando clases, pero ya es emérito, entonces él se encuentra con una plaza en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es uno de los personajes neoliberales que encabezan a todos estos atacantes de la reforma al Poder Judicial. Por cierto, Jorge Carpizo. Bueno, pues él dice que todos los puestos que ocupó en la administración pública federal fueron gestionados por su hermano José Francisco y por el propio Carpizo. Él dice que nunca se imaginó que iba a ser objeto de persecución, pero pues era de esperarse, porque en ese momento el PRI era omnipotente casi, omnisciente, omnipresente, tenía ojos por todos lados, hace una declaración política de amor, digámosle así, porque dice que admiraba a Cuauhtémoc Cárdenas, le admiraba la perseverancia y hace un elogio de un personaje que en ese momento era sumamente incómodo, porque hay que recordar que Cuauhtémoc Cárdenas fue el dirigente primero de el llamado Frente de Reconstrucción, era Frente Democrático. era el Frente Democrático sin el PRI, pero después hicieron este esfuerzo que le llamaron Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. El Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, ya que ya después va a derivar al PRD y que traen a Cárdenas. Bueno, hay un robo, digamos que uno de los robos más emblemáticos en la historia de la política de este país es el robo a la presidencia que le da justamente en las urnas a Cuauhtémoc Cárdenas cuando vence a Carlos Salinas de Gortari, y entonces un personaje que en ese momento pues no era nada querido. Entonces Mario de alguna manera descubre esta cloaca, que yo creo que es uno de los síntomas de que está enfermo el PRI desde hace ya tiempo, y todo esto nos lleva a este presente donde pues hay una desinformación tremenda. ¿Por qué nos lleva a este momento esa carta? Porque Mario Ruiz Massieu ahí también dice que se siente espantado de la desinformación que hay en la sociedad. Entonces, imagínese usted en ese momento, estamos hablando de prácticamente hace 30 años y ya había latente esta preocupación. Vaya usted a saber si era sincera o no, ya lo juzgará usted si lee la carta. No hay muchas imágenes, mi querido Jesús, de la carta. Eh,
desafortunadamente, pero pues ahí la gente puede checarla, puede verla y estaba yo nervioso porque no te veía. Entonces es que es como distinta la, la transmisión, pero bueno, ya te estoy viendo ahora Aquí sí. estamos, amigo. Sí, ya estoy viendo. Y entonces es un episodio que me parece sumamente relevante porque habla ya de las voces críticas que nacen muy cercanas al salinato. Ya después todo lo que viene, evidentemente hay personajes que hoy se conocen como comentócratas que lo hacen todo en las rodillas y que decían, Ernesto Zedillo es un títere. Hoy lo siguen diciendo que es un títere de Carlos Salinas de Gortari. Desde mi punto de vista, no lo es. Es cierto que fue secretario de Programación y Presupuesto, que era una de las eh, instituciones mucho más sólidas y cercanas a la presidencia de la República. Fue secretario de Educación Pública, pero cuando él llega, inmediatamente pone su sello. Hace lo que Daniel Cosío Villegas, el maestro de Krause, que yo creo que apuraría de él, llamaba su forma personal de gobernar. Entonces, se desprende de la influencia de Carlos Salinas de Gortari, tanto que hace esta investigación. Treviño dice que no conoció para nada a Raúl Salinas de Gortari. Raúl Salinas de Gortari termina un tiempo en la cárcel, pero después es exonerado y hace una huelga de hambre. Un titiritero, mi querido Jesús, nunca le haría una huelga de hambre a Claro, un personaje el que tiene comiendo en su mano. Un claro. titiritero nunca padecería que le metieras un hermano a la cárcel. En fin, creo que son elementos a considerar para que hoy la narrativa que está desafortunadamente pensando en negro y blanco vea que hay una gama de matices que nos pueden llevar por otras rutas de análisis. Mi querido Ricardo Sevilla, ahí lo tiene usted, amigos y amigas de esta comunidad, un periodista en toda la regla. Yo te quiero agradecer estos minutos para nuestra comunidad, mi querido Ricardo, y que nos permitas aprender de ti en esta charla. No, hombre, al contrario, gracias a ti por la deferencia y bueno, creo que sí necesitamos observar hacia el pasado. Sobre todo, hay muchos libros muy, muy interesantes de aquella época. Hoy ya se están echando de menos algunos cronistas, algunos analistas en serio y en forma que pudieran darnos luz sobre todos esos episodios. Creo que si se recogen las crónicas de aquella época, se pueden sacar productos muy importantes para beneficio de la gente y que pueda ella reflexionar a propósito de lo que está sucediendo en este momento. A lo mejor es una frase sobada, una frase hecha, pero quien no estudia el pasado está condenado a repetirlo y hay estos elementos que me parecen muy, pero muy relevantes a la luz de lo que está sucediendo incluso en este momento en Palacio Nacional. En Palacio Nacional hay personajes que están tratando ya de despegarse, de desprenderse, de tener a lo mejor un reflector, una luz propia, ya distanciándose incluso de la figura presidencial de Claudia Sheinbaum en este caso. Me parece que eso lo tenemos que tomar en cuenta y ver de dónde vienen todos estos personajes y jugarle a la augur, quizá, a ver a la luz de todos estos elementos a dónde podrían ir y quiénes podrían ser los traidores, porque hay un movimiento en curso y ese movimiento en curso tiene cabezas visibles, pero esas cabezas visibles van a querer luchar por algún puesto, por la sucesión presidencial, y todo esto nos podría arrojar una luz, creo que muy, muy importante para que podamos analizar.